El capítulo 8 del libro Teología Pastoral, capítulo 8 que he titulado Organización Interna. Capítulo 8, Organización Interna del libro Teología Pastoral, que puedes adquirir en Amazon. Te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Adquiérelo ya por internet. Dice la escritura en Números 16:2: de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Bueno, hay una idea generalizada desde finales del siglo XX y bueno, ahora en el siglo XXI, acerca de cómo deben funcionar las congregaciones modernas. Y bueno, esto ha sido un resultado de la influencia externa de la democracia que se ha expandido después de la Segunda Guerra Mundial. Ha tomado un gran auge en la mayoría de los países y muchos pastores, muchos líderes congregacionales la toman también como ejemplo para poner en práctica dentro de sus organizaciones. Pero una iglesia realmente no es una democracia. Existen abusos, ejemplos de abusos por parte de miembros muy intrépidos que echan abajo el trabajo de muchos años que le ha costado a un pastor levantar una congregación, y lo hacen buscando algún malentendido, alguna equivocación, y de pronto el líder, el hombre de Dios, se halla fuera de su propia asociación. Habíamos conocido a este pastor que levantó una iglesia en Zacatelco, en Tlaxcala, y bueno, se trata de una población rural ubicada al este de la Ciudad de México, a unas 2 horas más o menos en automóvil. El templo, todos los bienes, su casa, automóviles, todo estaba a nombre de la asociación religiosa. Fueron bienes que fue enajenando después de muchos años de trabajo, es decir, no fue del día a la mañana. Le costó mucho levantar esta iglesia en un pueblo católico que era oponente al cristianismo, y bueno, de pronto una deficiencia en la redacción de sus estatutos como iglesia le permitió a uno de sus asistentes, que también era el tesorero, despojarlo vilmente del pastorado y robarle impunemente sus bienes, acusándolo de cosas terribles. Bueno, las acusaciones son una cosa, que procedan de manera legal si tienen pruebas en contra, pero robarle los bienes al pastor, quedarse con su casa, quedarse con la iglesia, quedarse con sus automóviles, es un robo. Y bueno, es el resultado de querer aplicar la democracia en la iglesia. Se cuenta la historia también de este pastor. Quién sabe si sea un mito urbano, una leyenda urbana, qué sé yo, pero bueno, es ilustrativa de que la iglesia no debe funcionar como una democracia. Dice la historia que este hombre, teniendo diferencias con uno de sus líderes, reunió a la iglesia en legítima asamblea, que es el término que se utiliza para tomar decisiones dentro de una iglesia, y hizo una asamblea democrática y dijo: ¿a quién quieren como pastor? ¿A este revoltoso o a mí? Y la gente pidió al revoltoso, ¿no? Y bueno, la votación democrática terminó por echar
al pastor legal de su propia congregación. Entonces, bueno, son cosas que realmente ocurren, y que uno debe estar muy atento a estos asuntos de organización interna, sobre todo cuando uno da de alta la congregación. De acuerdo al apóstol Pablo, cuando le redacta su carta a Tito, le dice que el obispo es el administrador de los misterios del Señor, y bueno, es el tesorero y además tiene otros cargos. El pastor tiene otros cargos, y a veces, bueno, te piden que nombres vocales, que nombres tesorero, que nombres no sé qué, y todos estos términos son más bien empresariales. Los pide gobernación, los pide el notario público como para dar de alta una asociación religiosa, pero son términos muy empresariales. Conocimos a este pastor que recibía un salario mínimo administrado por los directivos, por los tesoreros de la iglesia, y bueno, no le alcanzaba. El hombre había perdido su trabajo, y yo le expliqué, le dije: mira, el obrero es digno de su salario. La Biblia nos ha puesto como tesoreros, como administradores de los bienes de la iglesia. Toma tu autoridad, empieza tú a administrar las ofrendas, los diezmos, y bueno, vemos qué pasa. Se le partió su iglesia, la gente estuvo tan en desacuerdo que muchos de sus líderes se le fueron, porque estaban acostumbrados a tratar al pastor como si fuera un asalariado. Imagínate, ¿no? Es un asalariado, yo le estoy pagando y se debe sujetar al sueldo miserable, al sueldo mínimo que yo le estoy dando. Entonces, bueno, el problema lo debió solucionar desde el principio. Comprender las escrituras acerca de la organización es una tarea que necesariamente rompe los moldes organizacionales modernos que hemos aprendido de una manera incorrecta y que se han repetido una y otra vez. Lo siento, pero la iglesia no es una democracia. Vivimos en países democráticos donde se promueve la libertad y el libre pensamiento. Bueno, gloria a Dios por la democracia que nos libera de yugos imperialistas o de doctrinas comunistas donde se prohíbe la práctica y la libertad religiosa. Pero la iglesia como organización no debe funcionar como una democracia. Cuando se ha visto que Coca-Cola Company sea una democracia, que reúna a todos sus obreros para tomar una decisión empresarial. Cuando se ha visto, no sé, que Apple, de Tim Cook, o Windows con Bill Gates reúna a todos sus trabajadores y les pide opinión. Levanten la mano quienes estén a favor de que se quede Steve Jobs en la empresa o de que salga. ¿Sí me explico? No, pues la iglesia tampoco debe funcionar así como una democracia. La iglesia es más bien parecida a un sistema teocrático. En las teocracias hay una sola cabeza que toma las decisiones y bueno, que primero está escuchando la voz de Dios y que pide consejo de sus líderes, pero toma la decisión. La gente puede opinar en situaciones difíciles, se puede hacer un plebiscito, pero la decisión final la tiene la cabeza rectora. No se puede dejar que un pueblo contradictorio tome las decisiones para simular una democracia. Es lo que muchos políticos hacen. Cada vez que un político quiere o no quiere tomar una decisión, le pregunta al pueblo, ya sabe que el pueblo es contradictorio y que siempre van a decir que no.
Entonces dice, vamos a preguntarle al pueblo, seguro que van a decir que no. Obvio que la respuesta va a ser negativa. Entonces, bueno, no se puede tomar una decisión preguntándole a un pueblo contradictorio. Cuando nosotros terminamos de pagar el inmueble donde se erigió nuestra iglesia, una mujer cuyos diezmos no rebasaban el 4% de las entradas totales nos preguntó a nombre de quién íbamos a escriturar la casa que compramos, la propiedad. Y bueno, nos argumentaba que también con sus diezmos ella había contribuido a comprarla, es decir, en su visión democrática, la casa, la propiedad debía estar escriturada a nombre de los 40 o 37 miembros de aquel entonces. Imagínate el problema. Le explicamos que bueno, la casa era de mi abuela originalmente, mi madre había donado su parte correspondiente y bueno, con sus diezmos que ella daba, que era un 15% de las entradas totales, pues casi le correspondía a mi madre el 50% de la propiedad, era lo que ella había dado en diezmos y en donación. Entonces, bueno, comparado con su pequeña pero indispensable parte, por supuesto, del 4%, pues no había mucha comparación. Si había que escriturar a nombre de alguien, sería a nombre de mi madre, pero como representantes legales de la asociación, pues escrituramos a nuestro nombre. Fíjate los detalles. Imagínate haber escriturado un nombre de 37 miembros. El día de hoy quedan 10 o 5 de ellos. Seguramente 30 ya habrían pedido su parte de la herencia que les correspondía. Habría sido un problema singular. Cuando fuimos a preguntar a la Secretaría de Gobernación en México acerca de los requisitos para registrar nuestra congregación como una asociación religiosa, la chica que nos atendió nos sugirió que la conformáramos entre mi esposa y yo. Dijo, no incluyan a nadie más, porque dice, y además establezcan, dejen en claro que la propiedad se la están prestando a la AR. De otro modo, hay un sinnúmero de problemas, como los ejemplos que he relatado, y ella decía situaciones muy comunes en el cristianismo. La gente está hambrienta de poder y de riquezas. El corazón de muchos pastores es movido por las riquezas. Nos contó de estos pastores que suscribían a toda la iglesia dentro de la asociación religiosa y les daban autoridad en la toma de decisiones casi igualitaria. Dice, es un problema después de estar cambiando los estatutos, se necesitan firmas, notarios, es un problema. Y bueno, muchas iglesias están dadas de alta como asociaciones civiles también para evitar ciertos problemas de organización, pero es igualmente conflictivo hacer una planeación sin consultar abogados ni especialistas en la materia. Tiene que ser el líder muy cauto en cuanto a cuestiones legales. Nuestro pastor, el profeta Javier Hermoso, cuando conformó su iglesia como asociación civil, nos invitó a participar dentro de la mesa directiva. Gracias a Dios lo aceptamos. No, bueno, él vivía en Puebla, una ciudad al sureste, no sé, unos 50, 100 kilómetros al sureste de México. Y bueno, dijimos, es un gesto bonito, es un gesto unificador que apreciamos mucho, pero no sabemos todavía cómo va a funcionar nuestra iglesia. Muchas gracias. Así que no lo hicimos y bueno, años después, qué problema
los líderes que conformaban su mesa directiva. Le quedaba uno solo, todos los demás ya se habían ido. Cambiar los estatutos le costó dinero, le costó esfuerzo, le costó ir con un notario y finalmente, bueno, el siguiente estatuto lo puso a nombre de su esposa, de él y de su hija. Entonces, bueno, llevamos 16 años de haber, o más, 17 de haber conformado nuestra congregación. Hemos sufrido 3 intentos de escisión de líderes que han querido levantar su propia obra independientemente de nosotros. Bueno, que la levanten, pero en los 3 casos se ha caracterizado por un deshonesto intento de conformar sus nacientes iglesias llevándose miembros de la nuestra. Bueno, ninguno de ellos pudo consolidar su deseo mezquino. Sin embargo, hemos visto la deslealtad motivada por cuestiones económicas o por cuestiones de poder, y eso nos ha hecho ser más precavidos en cuanto a las medidas que tomamos con nuestro liderazgo y en cuanto al poder que relegamos también en los líderes, en las personas que nos ayudan. Entendemos que el corazón humano es muy inestable y traicionero. Dice el libro de los Proverbios que el corazón es desleal, que no confiemos en nuestro corazón, menos en el corazón de los seres humanos. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.